Muy buenos días a todos, yo soy Dark de Dark Productions y hoy quiero hacer un pequeño tutorial de GameMaker concentrándome más que nada en el lenguaje GML, que bueno, es el lenguaje que usa GameMaker para prácticamente todo. Es un lenguaje basado en C y bueno, tiene algunas cosas que están un poco hechas más fácil comparado con C. Y bueno, voy a empezar a explicar un poco cómo se usa. Lo primero voy a tener que hacer un objeto, llamémoslo de texto, porque en este tutorial hoy solo voy a imprimir un poco de texto, básicamente. Y bueno, para hacer cualquier cosa que sea de gráficos, véase dibujar texto o también dibujar algún sprite, hay que usar el evento draw. No se puede hacer en step y mucho menos se puede hacer en create. Lo lógico sería hacerlo en create porque uno pensaría que quiere dibujar una vez el sprite y ya está. Pero eso no es exactamente cómo funciona porque la idea está en que cada step, cada paso del juego, la room entera se vuelve a dibujar. Entonces los sprites hay que volver a dibujarlos. Y bueno, para haberlo dicho. Y bueno, voy a empezar a meter el código. Es la acción que más suelo usar en todo GameMaker porque, bueno, se puede hacer básicamente todo con código. Todo lo que se puede hacer con acciones se puede hacer con código y bueno, en fin. Pero lo primero que voy a hacer es de hecho el evento create y meter también código. Y bueno, lo primero de lo que quiero hablar es una de las cosas más importantes de programación, que son las variables. Las variables funcionan de la siguiente manera. Si yo quiero acordarme de algún valor, por ejemplo, el valor x del objeto, el cual en teoría es una variable, pero que ya viene dada por GameMaker y por tanto no podemos usarla para nuestras cosas porque, bueno, porque ya existe. Y supongamos que queremos guardar esa x, ese valor x, en una variable llamada, llamémosla x principio. Entonces simplemente decimos x principio igual x. Bueno, esto básicamente le asigna el valor x a esta variable y se diferencia entre el igual matemático de que solo funciona en una dirección. No podemos decir que x igual x principio porque esto, aunque en matemáticas esto sería exactamente lo mismo, esto en GameMaker no es una... eh, no es un hecho que esos dos son iguales, es decirle al programa que haga que sean iguales. Entonces, el x, sería, en este caso, sería igual a este, lo cual no es lo que queremos. Queremos guardar el valor de la x en x principio. Y bueno, eso en cuanto a eso. En cuanto a los nombres de las variables, pueden empezar con una barra baja o con una letra y pueden llevar un número. Bueno, pueden consistir de números, letras y barras bajas. Esto podría ser una variable, esto podría ser otra. Lo que no puede ser una variable sería esto. Esto directamente sería un número y esto, GameMaker, aunque no es un número, pero no lo reconocería como variable, vería que empieza por un 1, pensaría que es un número y luego ya aquí encontraría las letras y diría que algo está mal con este número y bueno. Entonces lo dicho, una variable puede consistir de letras, números y barras bajas y puede llevar y puede empezar por letras y barras bajas. En cuanto a los nombres de las cosas, os aconsejo poner siempre minúsculas porque GameMaker, al ser un lenguaje, bueno, GML, al ser un lenguaje basado en C, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y en programación lo que se suele hacer es que los objetos sean en mayúsculas y las variables sean en minúsculas para diferenciarlo un poco. Bueno, eso en cuanto a las variables. Ahora, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, dibujar algo de texto en la pantalla? Para empezar con algo fácil. Para eso hay funciones que, bueno, podéis encontrar aquí en la ayuda de GML. Dais simplemente aquí abajo al último apartado que es de GML
Y tenéis para gráficos, tenéis aquí en Game Graphics y Gameplay, también es un apartado importante. Aquí pone mucho de mover cosas y trabajar con rooms, con objetos y todo eso. Y bueno, luego ya hay algunas otras categorías que de multijugador, con partículas y todo tipo de cosas. Pero bueno, nosotros queremos Game Graphics y Drawing Shapes, Drawing Text. No, creo que estaba en Drawing Shapes. No, no estaba aquí. Entonces, Sprites and Images, posiblemente. Un poco. Vale. Aquí. Esta es la función que queremos. Draw text x, y, string. Y bueno, vamos a ello. Supongamos que queremos imprimir el texto en la misma posición del objeto. Entonces la x la dejamos porque es la x el objeto y la y también. Y string básicamente es el texto que, bueno, GameMaker conoce dos tipos de variables. Digamos, número igual. Podemos poner un número, véase 1, 2, 3, 0, menos 20. Vale, el menos lo uso para el fraps. Eso es malo, pero bueno. Podemos poner 0,5. Podemos poner menos 0,5. Básicamente todo tipo de números. Y luego están los strings, que básicamente son texto, que no funcionan así, porque esto para GameMaker es una variable. Entonces GameMaker busca la variable llamada texto. Para decirle que esto es un texto, que literalmente ponga texto, tenemos que ponerlo entre comillas, bien sean estas o estas. Y esto ya le dice a GameMaker que esto no es un nombre de una variable, sino que literalmente tiene que poner texto. Y bueno, así es como funcionan los strings. Igualmente podemos asignárselos a cualquier variable. Y bueno, aquí en este caso tenemos que meter un string y pongamos 50. También es importante, esto no es lo mismo que esto, porque esto es un número con el que podamos hacer todo, calcular, contar, lo que sea. Y esto es texto que dice 50. No es para nada lo mismo. Por ejemplo, 50 más 50 sería 100. Mientras que 50 más 50 sería 50-50. Porque esto es un string y básicamente GameMaker lo maneja como texto, no podemos contar con esto. Y bueno, básicamente eso, que hay que tenerlo en cuenta. Que texto y número aquí no son lo mismo. Y bueno, aquí también podríamos dejar esto. GameMaker no necesariamente necesita un string para esto, aunque aquí abajo ponga que hay que meter un string. GameMaker es lo suficientemente listo como para ver que esto es un número y cambiarlo a un string. Pero para hacerlo bien vamos a poner aquí string bien hecho. Y esto en teoría ya debería dibujar el texto en la pantalla. Aquí está el texto, todo funciona bien. Ahora en caso de que no queramos hacer, digamos que queremos tener ahora tres objetos, cada uno con un texto diferente, pero no queremos tener aquí tres objetos que sea texto 1, texto 2, texto 3, eso sería muy aburrido. Entonces tenemos que usar el texto con una variable. Por ahora lo voy a hacer, voy a dar un paso entre medio de explicar esto y voy a hacer una variable en create. Como ya dije antes, asignamos una variable poniéndole el nombre que queramos. Esta la llamamos texto. Y para usarlo todo un poco, vamos a hacer barra baja texto 1. Y a esto le asignamos el valor, digamos, hola. Entonces ahora este objeto, solo este objeto, o mejor dicho,
cada instancia de este objeto conoce la variable hola. Ahora en el evento draw, aquí donde pone un string, podemos poner texto 1. Hay que tener cuidado con el orden en el que hacemos las cosas, porque esta variable no existe antes de crear el objeto, pero como crear el objeto es lo primero que hace, la podemos usar en todas las partes. Pero si la creamos a lo mejor después de un rato, por ejemplo, al colisionar con un jugador, creamos la variable, yo que sé, vida, y la ponemos a, no sé, algo mejor 0, o lo que queramos hacer. Entonces hay que tener en cuenta que antes de chocar con el enemigo aún no existirá esa variable y no podemos usarla. Que bueno, esto al menos aconsejo darle aquí en la pestaña de errores, meter esta casilla. Esto lo que hace es que si algo aún no existe, si aún no le hemos dicho lo que tiene que ser vida, va a decir esto no lo conozco y vale, esto para mí es 0. Porque si no va a decir esta variable no la conozco, error, y se jode el juego y ya no funciona. Y bueno, para evitar eso, pues mejor tener un 0 y a lo mejor algo va un poquito mal, está algo bugueado, que directamente que se joda el juego. Y en fin, aquí todo está bien hecho, ¿sí? Podemos ejecutar el juego y veréis que va a poner hola, hola, hola. Esto aún no soluciona el problema de que estos objetos son todos iguales. Para solucionar esto, volvemos a quitar esto en el evento create, y para hacerlo más bonito voy a poner simplemente texto. Ahí. Y ahora en room, en la room en la que estamos, veis aquí, botón derecho, delete, pero si mantenéis pulsado control sale el menú contextual. Entonces mantenemos control, clic derecho en el objeto y vamos a esta última opción de aquí y nos saldrá esta ventana de código. Esto es más o menos como poner algo en el evento create, solo que no se ejecuta para cada uno de los objetos, sino solo para esta instancia, solo para este no y este tampoco. Entonces aquí ponemos texto igual hola, lol, demasiado inglés, hola xd, no, hola cada sonriente, y aquí vamos a poner hello, ya que mi mano tiene ganas de escribir dos L's, y esta la vamos a dejar, a ver lo que pasa. Debería poner 0. Entonces ejecutamos y hola, hello, 0. Esto es lo que dije, como a esta no le hemos dado ninguna variable texto, no tiene texto, no lo conoce. Entonces, básicamente, como no lo conoce, pues GameMaker pone 0 en vez de eso. Y vamos a ver lo que pasa si lo quitamos. Aquí, texto. Básicamente no conoce la variable texto porque aún no le hemos dicho nada. Para solucionar eso simplemente ponemos 0 y bueno, ya está. Así se soluciona el problema. Ahora, ¿y si queremos hacer que cuando esta variable no esté definida, en vez de poner 0 simplemente ponga algún texto, digamos, variable no encontrada o algo así? Entonces en el evento create podríamos poner if texto igual 0, then, bueno, esto es un poco, el if en este lenguaje funciona un poco raro, se puede poner de muchas formas. Esto de aquí es realmente un syntax de Pascal, no de C++, pero bueno, por alguna razón el GML me lo permite y por costumbre a veces lo hago así. Voy a ponerlo aquí de dos formas para que, bueno, sepáis un poco las dos y si veis alguna no os sorprende demasiado. En fin, aquí básicamente if texto igual 0, then texto igual variable no encontrada. Otra forma de hacer esto sería if texto igual 0, texto igual variable no encontrada. Esto sería el syntax de C++, esto es el de Pascal, y luego puedo hacer algunas polladas como poner esto con un then, lo cual no es completamente raro, vamos.
quitarle esto y dejarlo solamente así. Y bueno, puedo hacer muchas cosas, la verdad, pero os aconsejo seguir una de estas dos formas de hacerlo, simplemente por tenerlo un poco bien hecho y que uno pueda ver lo que hace sin demasiado lío y sin tener que pensar qué exactamente está pasando aquí. Y bueno, otra cosa en los ifs es que si queréis hacer más de una cosa, en plan, si texto igual 0, que texto sea esto, y yo que sé, error igual 1, básicamente para saber que hemos tenido algún error en alguna parte, podríamos hacer esto. Si quitamos las llaves estas, esto no funciona. Porque diría, sí, esto hago lo otro y aquí termina el if. Solo hace una cosa y el resto ya fuera del if lo sigue haciendo normalmente sin mirar si la condición es verdadera o no. Entonces si queremos juntar varias cosas dentro de un if o dentro de un sitio, tenemos que usar estas llaves. Y esto significa que todo esto lo trata como si fuese una sola cosa, como si fuese básicamente un solo comando al lenguaje, al GML. Entonces, básicamente también sería error igual 1, pero bueno, por ahora eso no nos hace falta. Aceptamos eso y ejecutamos el juego. Una cosa en la que me he dado cuenta, a ver qué me dice. Vale, error de esto. En fin, como ya os dije antes, esto no es una comparación realmente, esto no es como en las matemáticas, esto es asignarle un valor. Si queremos comparar, tenemos que usar dos iguales, y esto básicamente es como tipo como una variable, ¿no? Que aquí en vez de esto, GameMaker simplemente sustituye un valor, en este caso puede ser, básicamente esto es el tercer tipo de variables que podemos tener, que es un poquito raro porque realmente es un número. Pero bueno, esto sería bien 1, significando que es verdadero, o 0, que sería falso, o también se puede poner true para verdadero, o false para falso. Pero bueno, en realidad estos son números, para GameMaker estos son números. Lo de true y false es para verlo más bonito en el programa, porque ver un 0 y ver un 1 no se ve tan bien lo que es, pero si pone true o false uno sabe que es una condición, que es un boolean, y ya está. Entonces básicamente aquí puede ir verdadero si esto es verdadero y falso si es falso. Entonces si es verdadero esto, den texto igual variable no encontrada. Y lo dicho, no pongáis igual, un solo igual, porque eso es asignarle un valor. Y aún me dice algo raro. No, cannot compare arguments, a ver. Vale, igual voy a tener que pausar el vídeo un momento a ver lo que es. Bueno, ya creo que encontré el problema. Era básicamente el problemita de que esto, texto, si no existe, GameMaker lo trata como cero, véase, un número. Pero si le asignamos un valor que es un string, GameMaker se queja porque estamos comparando un string con cero, que es un número, y eso GameMaker no lo puede comparar bien, entonces bueno, no, se queja. Una cosa, una forma de hacer eso, si sabemos que esto puede ser texto, básicamente es, si es cero, tiene que ser un número. Si le hemos asignado algo, tiene que ser texto. Es decir, en vez de poner aquí que si es cero, podemos mirar directamente si es un número, lo cual se hace con la función isReal. Esto es true cuando texto es un número y si texto es un string,
básicamente es false. También existe la función isString, lo cual hace exactamente lo contrario, es básicamente la negación de esta. Si esto es verdadero, esto es falso, y si esto es verdadero, esto es falso. Y bueno, lo dicho, el tercer tipo de datos, que sería el boolean, como en realidad es un número, pues no tiene su propia función porque es un número, es real. Y bueno, de esta forma se puede hacer eso, de que si no tenemos una variable, simplemente pongamos este texto. Y bueno, eso en cuanto a esto, a dibujar textos y tal, un poco de variables. Con esto termino este tutorial, que ya se está haciendo bastante largo. Y bueno, en el siguiente tutorial hablaré un poco del tema de los scripts. Y si me queda tiempo, pues a lo mejor alguna otra cosa de efectos, porque los efectos son cortos y tal, rápido de explicar. Y bueno, en fin, espero que os haya servido el tutorial. Y adiós a todos, hasta la próxima.